con el brillo en los ojos que me calan los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. La miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed. Y es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de Enea, a pesar de las trabas que le puso el poder. Es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose el dolor y ahogando su pena, sentadita en su sillita de Enea, tragándose el dolor y ahogando su pena. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad. con el brillo en los ojos
que me calan los huesos pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir. Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a este acto, a esta conferencia coloquio que organiza la plataforma Jaén por la República. Yo soy José Manuel Aya Ortiz, soy miembro de Jaén por la República y bueno, hoy voy a moderar y voy a presentar y moderar este acto. Bueno, pues hoy iniciamos un ciclo de conferencias que esperemos que vayamos haciendo en los próximos meses. El tema de hoy va a ser el papel de la mujer en la Segunda República y los retos para la Tercera República. Se va a hablar sobre la represión a las mujeres, también de un régimen asesino como el régimen franquista, todo el sufrimiento de tantas mujeres republicanas. Bueno, pues quería pues dar la bienvenida en primer lugar y agradecer la asistencia a esta conferencia telemática. Las personas que hoy no puedan conectar en directo, pues decirles que los próximos días, cuando quieran, pues podrán ver el vídeo a través de nuestra página de Facebook, canales de YouTube, de Twitter. Y bueno, también queremos agradecer toda la difusión que le habéis dado a este acto, que nos consta que os lo habéis currado, tanto a título personal como movimientos republicanos, memorialistas y también formaciones políticas que nos han hecho un cable y le habéis dado mucha difusión al acto. Os lo estamos muy agradecidos. También queremos acordarnos hoy de nuestro técnico de audiovisuales, un compañero que está en la parte técnica, que la verdad es que lleva una semana dándose un buen trabajo para que hoy todo salga bien. Así que se lo agradecemos mucho. Y cómo no, pues lógicamente inmensas gracias a las dos compañeras que hoy nos acompañan. Son dos mujeres republicanas, dos feministas comprometidas. Son dos mujeres que estamos seguros que, bueno, que van a hacer una ponencia muy interesante. Son dos mujeres que bueno, pues han investigado bastante sobre la mujer republicana, sobre esa represión que sufrieron y la verdad es que estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros. Bueno, yo en breve voy a pasaros con la primera de nuestras ponentes, porque al final son ellas quienes van a llevar el peso de la conferencia, pero quería deciros brevemente cómo nace Jaén por la República, quiénes la componen y cuáles son nuestros objetivos. Bueno, para empezar, decir que estamos hartas de la monarquía, así directamente. Estamos hartas. Estamos hartas de seguir manteniendo, sosteniendo a una institución que ya sabíamos que era antidemocrática, porque es una institución que no se ha elegido en la urna, es una institución que fue impuesta por un dictador, por un genocida, que se va heredando. Entonces eso ya se sabía, pero es que resulta de que cada día vamos viendo que además de antidemocrática es corrupta totalmente. Hemos estado décadas viendo a Juan Carlos de Borbón supuestamente pasear la marca España por todo el mundo, pero también paseaba un maletín lleno de dinero debajo del bolsillo. Estamos hartas de que la familia real, por el mero hecho de nacer ya en esa familia, tengan la vida resuelta, mientras que las colas del hambre cada día crecen más, mientras que las personas siguen echando a las personas de sus casas. Y hay personas que tienen la suerte de tener trabajo, pero hay otras que no. Y muchas de las que tienen trabajo están explotadas laboralmente. Estamos hartas de una institución que no nos sirve nada más que para
robar dinero público. También queríamos pedir a las formaciones políticas que dicen que son republicanas que lo demuestren. Que lo demuestren, pero con hechos, no con postureo en los parlamentos. Cuando muchas de estas formaciones dicen que hay que tener algo de respeto, un mínimo respeto a las instituciones, en este caso a la monarquía, decimos que hay que tener respeto a las instituciones, sí, pero instituciones democráticas, no antidemocráticas. Y por encima de todo, el respeto hay que tenerlo al pueblo español que está harto de esta situación. Vemos diariamente noticias vergonzantes de la monarquía. Hace poco hemos visto cómo las hijas del emérito iban a visitar a su padre con todos los gastos pagados por el pueblo español, claro, y volvían con la vacuna del coronavirus puesta. Vemos cómo las hijas del rey se van a estudiar fuera de España a colegios privados con dinero de todas las personas que viven y trabajan en este país, y ya no se puede aguantar más. Por lo tanto, da igual que seamos de izquierda o de derecha. Si una persona se considera demócrata, no podemos seguir sosteniendo a esa institución, no podemos. Y la manera es presionar al máximo día y noche a la clase política para que no les quede más remedio que abordar este tema de verdad. Bueno, también quería comentaros que la plataforma Jaén por la República se constituye a raíz de un encuentro andaluz republicano en Humilladero, Málaga, donde se pone en marcha la Coordinadora de Organizaciones Republicanas de Andalucía, Andalucía Republicana. Hay una gran tarea por delante, que es unir fundamentalmente a todos los colectivos, tanto memorialistas como pro-republicanos, además de las organizaciones republicanas del ámbito sindical, político y social. Después se dio paso en el ámbito del Estado español a la constitución del Encuentro Estatal por la República. El objetivo es el mismo, la necesidad de expandir el mensaje y la acción social y política, de profundizar en una democracia plena, participativa y protagonista, que acabe con la corrupción, con la monarquía, con los privilegios de la clase política. Y ahora paso hacia la proclamación de la República a través de un referéndum para a continuación iniciar un proceso constituyente democrático a las organizaciones sociales que garantice una vida digna en todos los ámbitos, desde el trabajo, pasando por un sistema público universal de salud, educación, pensiones, dependencia. Queremos un Estado donde haya una igualdad real entre mujeres y hombres, donde no haya una justicia patriarcal que defienda a los violadores y a los asesinos de mujeres. También queremos un Estado laico que elimine los privilegios a cualquier organización religiosa. Deciros que, bueno, la plataforma de Jaén por la República está formada por miembros de diferentes organizaciones republicanas, memorialistas, políticas y también a título personal. En Jaén por la República no escondemos de dónde venimos, pero no utilizamos la plataforma para hacer propaganda de ninguna organización. Aquí la única protagonista es la República. Y en nuestros actos, los miembros de la plataforma no llevamos símbolos de organizaciones políticas ni sindicales, vamos con la bandera tricolor. Lo que realmente nos une es la creación de un Estado popular, público y democrático desde los cimientos. Y bueno, yo ya no me voy a extender más, ahora voy a daros paso a la compañera, la primera ponente de la tarde de hoy. Ella se llama Laura Ortiz Ramírez. Laura es historiadora, memorialista y feminista en activo. Ella también es miembro del Círculo de Memoria Histórica y Democrática de Podemos Andalucía. Además, Laura es presidenta de la Asociación Memorialista Semilla de Libertad. Ha realizado para FUDEPA un trabajo de investigación sobre los expedientes de consejos de guerra de mujeres. También ha realizado y financiado por la Diputación de Córdoba el estudio de los expedientes carcelarios de mujeres durante el periodo de la Guerra Civil y posguerra. Actualmente, Laura trabaja de arqueóloga. Bien, pues lo dejamos con Laura, nada más. Cuando quieras, compañera. Vale, pues
Muchas gracias. Primero quiero pedir disculpas porque estoy un poco afónica y no voy a poder esforzar mucho la voz. Pero sobre todo, pues me gustaría agradecer a José Manuel Ayas, pues el esfuerzo que ha llevado a cabo para la coordinación y la organización de esta charla coloquio, especialmente también a Jaén por la República, primero como memorialista e historiadora por la elección del tema, que versa sobre la memoria democrática y sobre todo también por darle visibilización a la mujer que tanto reivindicamos y sobre todo en vísperas que estamos del 8M, muy importante también. También a mi compañera Selina Robles por su intervención y por supuesto a todos los que hayan querido, bueno, a las espectadoras y los espectadores que hayáis querido tener un ratito para dedicarnos este sábado. Y sobre todo, si queréis aportar, bienvenidos seáis, porque la lucha tiene que ser colectiva, lo mismo que las aportaciones. Bueno, pues en primer lugar, cualquiera que me oiga decir que la guerra ha ayudado a la mujer en su germen para el empoderamiento, a lo mejor os lleváis la mano a la cabeza, pero no es una idea muy descabellada. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra, el primer conflicto que conlleva un movimiento demográfico muy fuerte de marchada del hombre al frente. El hombre, al marchar al frente, los soldados se van al frente y van a dejar vacantes unos espacios en el ámbito laboral y el conjunto femenino, por este motivo, va a incorporarse al mercado laboral en estos puestos que tradicionalmente había ocupado el hombre. Pues lo va a ocupar la mujer en la industria, en el comercio, en la minería, en la agricultura y esto le va a servir para demostrarse, no solo para demostrar, sino para demostrarse a ella misma que puede perfectamente sustentar la estructura económica de un país y que éste no se derrumbe y que éste no caiga. Por eso digo que es el primer paso del empoderamiento, del camino, largo camino del empoderamiento de la mujer. Tras el periodo, bueno, tras la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, en Europa ganan los sistemas democráticos por el momento, porque luego ya llega la Segunda Guerra Mundial, entonces se instauran en muchos países sistemas democráticos y en España se va a instaurar la Segunda República. Es muy importante el medio de implantación, creo que es importante porque no se hace por medio de un referéndum, se hace por medio de una lucha colectiva, un movimiento social que le hace ver al monarca, a Alfonso XIII, que está de más, que está sobrando. De hecho, son las elecciones, unas elecciones municipales que tienen una amplia mayoría en la izquierda antimonárquica, la que le hace ver al monarca que está de sobra y se va del país. Luego hay un gobierno provisional y luego se instaura esta Segunda República. Es un momento, es un gobierno democrático y en este momento la mujer gana mucho porque este pensamiento democrático va a fortalecer mucho la lucha de las mujeres y va a permitir cambios muy importantes. Por ejemplo, ella se incorpora en la política a raíz de este sistema democrático, de la Segunda República, se reconoce el sufragio femenino, se aprueba la ley del divorcio. Me hace mucha gracia, hago un pequeño inciso, porque cuando lees en cualquier libro estos logros femeninos y cómo la lucha tiene sus frutos, sale siempre la ley del divorcio. Sale la ley del divorcio como logro femenino. Esto pone de manifiesto el hostigamiento que tendría la mujer, porque el divorcio se divorcian los dos, no se divorcia solo la mujer, pero se pone como logro femenino por ese hostigamiento que tendría la mujer y ese aguante y ese sometimiento a la figura patriarcal. Y me hace gracia que uno de los logros femeninos. En fin, se logran muchas reformas significativas, sobre todo también en el ámbito laboral. Sin embargo, cuando llega la guerra civil y posteriormente el franquismo, va a dar todo un giro significativo. Las mujeres, tanto las adeptas al régimen legítimo republicano como las del régimen franquista, van a ver cómo pierden todas las libertades y todos los derechos conseguidos durante el periodo de la Segunda República.
claro, a la mujer conservadora, a la mujer de derecha, a la mujer franquista, no le va a suponer ningún fastidio, ya que ella defendía que la mujer tenía que estar en casa, tenía que estar sometida como ángel guardador del hogar, sometida al marido, criando hijos y sin opinión ninguna y de misa diaria. Sin embargo, para la mujer republicana un problema, ya que tanto fruto que ella había conseguido recolectar durante el periodo republicano, pues se iban a ver, estos derechos se iban a ver coartados si el fascismo ganaba la guerra. Si el fascismo gana la guerra civil, estas libertades iban a desaparecer. Por lo tanto, ya tiene un motivo más que suficiente para luchar en la guerra civil, el de no perder esos derechos conseguidos. Entonces, a partir de ahora, pese a que ya ha habido en la República hay asociaciones feministas, pero ahora durante el periodo de la Guerra Civil la mujer se van a consolidar estas agrupaciones y estas asociaciones feministas. Son muchas las que surgen, pero fundamentalmente yo voy a citar a dos. Fundamentalmente es el AMA, la agrupación de mujeres antifascistas, y la de mujeres libres. En el año 1933 se crea en España la Organización Nacional de Mujeres Antifascistas, que es el presidente de la Asociación de Mujeres Antifascistas, en la línea del Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Una de sus impulsoras será Dolores Ibarruri, también tuvo su organización juvenil, la de Muchachas Antifascistas, y la línea de esta organización va a adoptar las consignas del PC de no hacer hincapié en los aspectos revolucionarios para obtener el mayor apoyo de las clases medias. Perdón, voy a beber un poco de agua. De esta manera, el discurso que adopta esta asociación se va a centrar sobre todo en advertir el peligro que conllevaría si el fascismo gana la guerra civil, ya que esto va a implicar el retorno al rol femenino tradicional circunscrito a la familia y al hogar, así como la pérdida de todos los derechos políticos y sociales que hasta el momento se había conseguido por parte de los movimientos feministas. Una de las cosas que tiene el AMA, Asociación, repito, de Mujeres Antifascistas, era que carecía de una reflexión crítica de la situación de las mujeres y no se definía como feminista en cuanto a la lucha por los derechos de la mujer, sobre la emancipación o la igualdad, sino que se define más en relación a la lucha contra el fascismo, más que una lucha de una reivindicación del género, teniendo claro que acabar con el fascismo va a suponer el fin de la subyugación y el sometimiento social que tenían las mujeres. Sin embargo, aunque las cuestiones específicas de género se subordinaron a la lucha global, como he comentado, contra el fascismo, la lucha y las reivindicaciones de esta agrupación van a generar poco a poco un aumento gradual de la conciencia e identidad feminista. Cada vez va a estar más presente en los ámbitos, en varios ámbitos y en varios sectores de la sociedad española. Precisamente los ámbitos de actuación que va a tener esta asociación van a ser vinculados a las labores culturales, labores educativas y también labores asistenciales. Por ejemplo, su actividad se centrará pues, en conseguir, durante el periodo de la guerra civil, conseguir alimentos, distribuirlos, conseguir ropa, crear talleres de empleo para procurar la inserción de la mujer, que la mujer aprenda, implantar guarderías para cuidar a los hijos de las mujeres para que ellas puedan ir a trabajar, crear asilos, desarrollar actividades de propaganda, esto es muy importante, esta labor, charlas, organizar cursos, etcétera. En definitiva, los problemas específicamente de género no reciben mucha atención en su línea programática, teniendo más presentes las labores asistenciales.
La otra organización que va a estar presente en el conflicto bélico, en la guerra civil, va a ser la de las mujeres libres. Me hace mucha gracia el nombre, Mujeres Libres, que ya solamente la simplicidad pues expresa, creo yo, su grandeza y su ansia de libertad. Fue fundada en el año 36 por Lucía Sánchez, Mercedes Camposanto y Amparo Pozo. Aunque Mujeres Libres va a ser una asociación que va a estar abierta a cualquier mujer, sea cual sea su posición política, esta organización va a estar vinculada al movimiento anárquico español, concretamente a la CNT, la Confederación Nacional de Trabajo, y a la FAI, que era la Federación Anarquista Ibérica. Tradicionalmente, las mujeres anarquistas se habían mostrado contrarias a las organizaciones feministas o femeninas convencionales, ya que estaban convencidas de que estas organizaciones lo que defendían eran únicamente los intereses de la clase media y de que la emancipación femenina era indisociable a la transformación social que sería fruto de la lucha conjunta entre los hombres y entre las mujeres. Y aunque en la teoría política el anarquismo español incluía en sus programas los derechos de las mujeres, en la práctica política se evidencia que seguía imperando dentro del movimiento relaciones jerárquicas de género. Dentro del movimiento anarquista, el feminismo, va a haber dos posturas que, por un lado, había una donde veían que la mujer tenía que estar, bueno, tenía o su función o su labor igual de importante que la del hombre, era la de estar en la casa y servir como referente y educadora a los hijos, y el hombre estar trabajando y hacer el sustento económico, que no desde el punto de vista machista, sino desde el punto de vista de la igualdad, porque la labor de referente en la familia era también importante. Y la otra postura era que coincidía más con movimientos como la CNT, que era la igualdad dentro del mundo laboral. Los dos tenían que sustentar económicamente a la familia. El discurso de Mujeres Libres, a diferencia de la asociación anterior, el AMA no se va a centrar exclusivamente en la guerra, ni en el peligro del fascismo, sino sobre todo en la necesidad de transformar la sociedad. Su programa teórico iba más allá de definir el papel de la mujer en la guerra civil y planteaba la necesidad de transformar la subordinación de la mujer que tenía dentro de la sociedad. Es decir, la guerra civil va a ser el momento perfecto para llevar a cabo también la revolución social según esta organización. Os voy a leer un fragmento de carta que le escribe a la Asociación de Mujeres Libres al AMA, literalmente, porque la voy a leer, dice: nosotras somos antifascistas por revolucionarias precisamente, no por una simple negación del fascismo, sino por una afirmación de nuestras propias convicciones ideológicas. No podemos separar la revolución de la guerra. Tienen una doctrina más decididamente feminista, esta organización, y defiende que la lucha de la mujer tiene que ser doble. Por un lado, dentro de las organizaciones libertarias, y por otro, la lucha feminista desde las organizaciones feministas. Y debería de ser autónoma a cualquier otra organización, pese a que en realidad las mujeres libres estaban vinculadas, como he dicho anteriormente, a los movimientos anárquicos, de la anarquía. El discurso y la parte feminista de Mujeres Libres no fue compartida de la misma manera y con la misma intensidad por todas las mujeres de la asociación, ya que va a haber diferentes posturas contrapuestas casi. Bueno, contrapuestas no tanto, pero sí diferentes. Esta es la postura de Federica Montseny, que habla y que defiende un feminismo individual en contraposición al feminismo colectivo que se identifica con las reivindicaciones de las sufragistas y las clases medias. Ella aboga por la transformación de la sociedad que eliminaría
la diferencia entre los hombres y las mujeres. Y tiene algo en común con la Asociación de Mujeres Antifascistas, que va a ser que su ámbito de actuación va a estar también vinculado a las labores asistenciales. Perdón, a las labores asistenciales y también a las labores relacionadas con la educación y con la cultura, organizando conferencias, clubs, crean también clubs, centros educativos, etcétera. El problema va a ser que la rivalidad política entre ambas agrupaciones no va a permitir que se cree un dique de contención feminista potente para poder frenar de golpe las políticas patriarcales de la Segunda República, porque las hay, pese a que hay un feminismo sobre la mesa, también las políticas patriarcales, no nos engañemos, existían, pero no la desunión de estas dos organizaciones van a hacer que no haya un freno a estas políticas. En el año 37, en plena guerra civil, el número de milicianas, porque las milicianas, hay muchas mujeres que se apuntan al frente, que son las milicianas, pero en el año 37, por órdenes gubernativas, la mujer se le prohíbe estar en el frente. Entonces va a ir rebajando el número de milicianas, y lo mismo que la imagen de igualdad de género en el frente también va a ir decayendo. No obstante, muchas mujeres, haciendo caso omiso a esta orden de retirada de mujeres del frente, van a continuar en la lucha en el frente y pese a todas sus consecuencias como su propio asesinato, como ser sometida a los consejos de guerra, los juicios sumarísimos, donde van a ser muchas de ellas sentenciadas a penas de muerte y también sentenciadas a largos periodos de encarcelamiento, que además era una durísima condena, ya que las condiciones de las cárceles eran durísimas. Y además las condiciones también van a ser diferentes entre los hombres y las mujeres, ya que la mujer va a tener, dentro de las prisiones, va a tener, por ser mujer, por supuesto, y republicana, va a tener mayor dureza en un primer momento, o sea, sobre todo porque va a estar encerrada literalmente. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres salían? Sí, los hombres, aunque fuesen presos, salían de la cárcel, realizaban trabajos forzosos, pero le dejaban salir del habitáculo. La mujer también realizaba trabajos forzosos, pero va a ser dentro de la prisión. Fundamentalmente va a ser la costura, los trabajos que ellas van a desempeñar. Luego también otra cosa que le diferenciaban de los hombres en las cárceles van a ser que a ellas en muchos casos ellas tenían hijos y si no tenían con quién dejar a estos hijos, tenían que traérselos consigo, perdón. Tengo la garganta fatal. Tenían que criar los hijos en la cárcel, con las carestías que había, con la falta de alimentos, falta de leche, falta de comodidad, falta de higiene. De hecho, muchos de los expedientes carcelarios que hemos estudiado, pues reza en estos expedientes la muerte de la hija o del hijo de la presa. Y para ellos eso era una segunda condena. Pero bueno, dejando aparte el tema el tema carcelario, la represión, en esta represión ideológica que se le hace a la mujer republicana, por ser mujer y republicana, pues tiene muchísimo que ver el papel que desarrolla la Iglesia, sobre todo en el proceso de implantación de un pensamiento único a base de la recristianización de la sociedad. La Iglesia está obsesionada con la mujer como el origen del pecado. Entonces, para ello, y por supuesto con beneplácito de las instituciones, va a comenzar a una persecución de los enemigos de la moral católica, difundiendo una serie de buenas costumbres, unas normas para seguir buenas costumbres, que van a ir dirigidas a las mujeres. Por ejemplo, normas que son la honestidad en el vestir, se prohibían los vestidos con escote, las faldas cortas estaban prohibidas, había que llegar manga larga, se suprime el fumar entre las mujeres,
va a haber una influencia, como digo, muy grande de la Iglesia a la mujer. Pero esto también ocurre en el periodo republicano, no solo durante el franquismo con el nacionalcatolicismo es exagerado, ¿no? Pero también durante la época republicana la Iglesia va a estar sometiendo a la mujer. De hecho, acordaros, y si no lo recuerdo yo, en el debate acalorado debate que tiene Clara Campoamor con Victoria Kent en octubre del 31, donde Clara Campoamor defendía el sufragio universal femenino, siendo las dos, bueno, siendo Clara Campoamor del Partido Radical y Victoria Kent era del Partido Radical Socialista, eran ambas feministas. Pero Victoria Kent abogaba porque todavía no se le diese el sufragio femenino debido a la influencia que el clero tenía sobre la mujer, clero totalmente vinculado a la derecha. Yo soy defensora de Clara Campoamor. De hecho, luego Clara Campoamor, el tiempo le da la razón por esa defensa, pero que cuando se le dio el sufragio a la mujer, ese año ganó la derecha, la CEDA, el Frente de Derecha encabezado por la CEDA, en el año 33, que luego, como estaba diciendo, en el 36, en las elecciones de febrero, gana el Frente Popular habiendo sufragio femenino. Que luego el tiempo sí le da la razón a Campoamor. Pero lo que quiero decir con esto, que el debate estaba en la calle cuando se lleva al Congreso. La influencia tan grande que la Iglesia tenía sobre la mujer. No obstante, pese a este papel importante que va decayendo de la mujer en el frente, vuelve a retomar mucha importancia la mujer en el periodo justamente de después de la guerra, en el periodo de después de la guerra oficial, porque Franco da fin a la guerra en abril del año 39, pero hay una guerrilla, las partidas de los huidos, las guerrillas continúan en el monte, y en este contexto la mujer tiene una labor clave, sobre todo en la manutención y en la cobertura del mantenimiento de precisamente la partida de los huidos. Ahora quiero dedicar un poco de tiempo, si tengo tiempo, a esto, porque hacer hincapié en la importancia de los expedientes de los juicios sumarísimos como fuente donde emana información totalmente objetiva de estos sucesos. Son los juicios sumarísimos, son lo más objetivo que existe, porque de hecho son fuentes franquistas. Si alguna vez, basándote en estos juicios sumarísimos, en estos expedientes, tú dices, en tal municipio hubo 121 sentenciados a pena de muerte, cualquiera que te diga, cualquiera facha que te diga, no, eso no es verdad, eso es porque tú lo has leído en los libros que escriben los rojos, los comunistas. Dice, no, eso lo dicen tus fuentes, que son estos consejos de guerra. Entonces, destacando la objetividad y la importancia de estos consejos de guerra, quiero rescatar uno de ellos, el consejo que se le hace con el número 402 a Rosario Torres Bernal, apodada La Aparata, donde se destaca esta importante labor y esta figura de la mujer como clave en la manutención y el mantenimiento de estas guerrillas. Lo voy a leer literalmente porque merece la pena. Dice, esto es del expediente de ella, preguntada para que diga cuanto sepa y le conste relacionado con las partidas de oídos de la sierra referente a la estancia de esta en la casa habitada por su familia denominada La Carlota y efectos, artículos alimenticios y metálicos que a ella llevaron procedentes de robo, esta dijo que sobre principios de otoño pasado se presentaron en la casilla de campo donde tiene su domicilio accidental y entre dos luces, dos individuos armados, uno de escopeta y otro pistola, a los que reconoció con el Zorrito y Perico el Manco, que una vez sentados dentro de la vivienda recuerda haberles puesto de comer aceitunas y un poco de altramuces y café que le preparó la manifestante, perteneciendo sentados a la lumbre durante toda la noche hasta el amanecer,
en que antes de su salida le dijeron a su hija Rafaela, muy particularmente el Zorrito, que le avisara a su familia y fuera a verlo a un pedazo de olivar enfrente de la cercanía de la casa en el pago de Valdeguerra. Este extracto lo he querido rescatar porque, porque en él se refleja no solo la importancia de la mujer en esta partida del oído, sino también la figura como enlace, donde en la figura sobre todo de Rafaela, que era la hija de la Parata, que es la encargada de poner en contacto a uno del oído con su familia. Estos expedientes no tienen desperdicio. También incluso desde el punto de vista del léxico que se emplea en los expedientes del hombre y de la mujer, también hay diferencias, aunque son todos condenados o juzgados por pertenecer a la banda de las hordas marxistas, pero en el léxico hay diferencias. Mira palabras como fulana, responsable moral de los hechos, borracha, de pésimos antecedentes políticos, sociales y morales, autora de actos inmorales contrarios al sexo, charlatana, lenguaraz, son vocablos y palabras que se emplean en los juicios contra las mujeres y nunca lo vamos a encontrar en los expedientes que se le hacen a los hombres. Aparte de este doble juicio moral, es evidente que la mujer va a sufrir grandes calamidades por el simplemente hecho de ser mujer. Calamidades como violaciones, como vejaciones, abusos, eran rapadas, se les daban laxantes, se paseaban para que hicieran sus necesidades en lo alto para mayor humillación y todo eso y por ser mujer y así, y un sinfín de torturas que solo van a buscar la revancha y el resarcimiento por parte de los fascistas, porque no van a perdonar que la mujer se saltó las reglas del juego patriarcal durante la República y ahora van a tener que pagar con ese castigo. Entonces van a usar sus cuerpos como campos de batalla también. Termino mi intervención concerniente más a la memoria histórica y ahora la segunda parte, digamos, que es el planteamiento de la alternativa a la Tercera República. Yo quiero aportar dos cuestiones, va a ser corto, primero que estoy afónica, no puedo hablar mucho, y quiero aportar dos cuestiones que las lanzo para que se intervenga, ¿no? Y para que se aporte. Por un lado, ¿cómo y qué método? Una de las preguntas es ¿qué método vamos a utilizar para implantar la Tercera República? Y por otro lado, es cuáles son las consignas que debemos de enarbolar para reivindicar esta Tercera República que se va a implantar en el siglo XXI, no en el siglo XX, como era la segunda. La primera pregunta que planteo, se me ocurre que ¿queremos realmente un referéndum? ¿Queremos dejarnos la piel en la lucha por un referéndum que conlleva una reforma de la Carta Magna que supone la aprobación de 2/3 de la Cámara para que se apruebe? ¿Vamos a dejarnos la piel en esa lucha? No lo digo porque no, yo lo planteo, lo digo porque la Segunda República no se planteó con un referéndum, se planteó porque el movimiento social y el movimiento colectivo puso sobre la mesa lo innecesario que era un monarca. De hecho, fue él el que vio, gracias a este movimiento, que sobraba y se fue. Como comenté antes, fueron unas elecciones municipales que dejan claro que no se quería el monarca. Ganó la izquierda antimonárquica y eso fue lo que le hizo ver a Alfonso XIII que estaba de más. En segundo lugar, el replanteo de qué debemos de enarbolar para esta Tercera República, qué consignas debemos de enarbolar. Yo lo que veo claro es que el contexto donde se va a implantar, donde se implantará la Tercera República, difiere del contexto donde estaba la Segunda. La Tercera República hay factores que no están tan desarrollados como lo estuvieron en la Segunda.
hay el sistema, por ejemplo, económico, si en aquella época estaba sostenido por un capitalismo incipiente, pues ahora lo sustenta un capitalismo feroz, despiadado, concretamente con las clases más desfavorecidas. Eso por un lado. Luego, el continuo expoliación a los recursos naturales que este capitalismo está llevando a cabo, que está dando lugar a una crisis tanto climática como ecológica que no tiene precedentes. Eso en la Segunda República no estaba. También, por otro lado, el feminismo es fundamental que ahora aparezca, aunque también apareció en la Segunda República, pero ahora tiene que estar mucho más ampliado e invadiendo muchos más campos que antes no tocaba. Ahora habla por ejemplo, de la libertad sexual de la mujer sin ningún tipo de tapujo. Ahora también existen las redes sociales y la velocidad a la hora de difundir este feminismo. Pongo el ejemplo del Me Too. También tenemos que destacar, que tampoco lo había en la Segunda República, la interseccionalidad que tienen ahora movimientos minoritarios como es el movimiento LGTBI, que antes no había. En definitiva, yo quiero una tercera república moderna, de calidad. No implantar, quitar al rey no conlleva directamente a una calidad de los servicios públicos, por ejemplo. Hay que seguir luchando, evidentemente. Hay que tener una tercera república que le dé, en donde se genere una conciencia de género, donde a la mujer se le dé más visibilidad y que sean las mujeres las que hablen de mujeres. Yo creo que la tercera república será feminista o no será. Y con esto termino mi intervención y doy muchas gracias por haberme escuchado y paso a mi compañera Celina Robles. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Laura. La verdad es bueno, que la historia es la que es, por mucho que se empeñen en manipularla. Gracias por contar la historia como realmente es. Además, todavía quedan personas que vivieron esa parte de la historia, que la sufrieron en sus carnes. Quedan pocas, por desgracia, pero todavía quedan testimonios que no están manipulados, que hay que ir a esas personas para saber lo que pasó. Y también gracias por compartir tus reflexiones sobre cómo debe de ser, cómo debería de ser esa tercera república que vamos a seguir peleando por ella. Yo creo que muchas personas comparten lo que tú has dicho. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la compañera Celina. Celina Robles Córdoba. Ella es miembro del Movimiento Democrático de Mujeres de Andalucía, del que fue presidenta durante 3 años. Celina, además, es una feminista comprometida. Ha sido secretaria de Mujer del PC Andalucía, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares y actualmente es presidenta de la Asociación de Amistad con Cuba de Jaén, Indio Naborí. Estamos convencidos de que Celina pues, también va a dar una ponencia muy interesante y nos alegra muchísimo poder contar con ella. Así que, Celina, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer a Jaén por la República haber contado conmigo en esta ocasión para esta tarde de amigos republicanos y republicanas. Y quiero también felicitaros por el trabajo que desarrolláis dentro del movimiento republicano de Andalucía. Y también felicitar a Laura, que me ha antecedido en la ponencia por su intervención. Yo espero que la parte mía también nos resulte interesante. La Segunda República para nosotras, para las mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres, decimos que han sido o que fueron 5 años de progreso hacia la igualdad, porque si bien es verdad que no se avanzó todo lo que hubiéramos deseado, también es verdad que la situación previa a la Segunda República era bastante diferente en cuestión de derechos y de representación de la mujer en la sociedad y en la política, bastante inferior. Hay un antes y un después.
El antes de la Segunda República está protagonizado, digamos, por la monarquía de los Borbones, la misma familia monárquica que tenemos en la actualidad. A principios del siglo XX la sociedad española era un país atrasado económicamente y socialmente, donde había muchas diferencias de clase social. Llegó tarde a España la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Tenía una tasa de analfabetismo bastante alta, en 1930 del 44%, y en esa tasa de analfabetismo, como siempre, las mujeres superaban a los hombres. Era una época de sumisión para las mujeres, de aquello que se conocía, que las mujeres de mi generación todavía no hemos conocido, aquello de que las mujeres se dedicaban a sus labores, ¿no? Porque su tarea era estar en la casa, cuidar hijos, cuidar a la familia y obedecer sobre todo primero al padre, al hermano, al marido, siempre dependiendo de un hombre. En aquella época las casadas necesitaban el permiso del marido para trabajar, no podían disponer libremente de su salario, en fin, tenían muy disminuidos todos sus derechos, por decir que eran derechos nulos. La mujer no tenía casi derechos. Estaban casi todas en el trabajo temporal del trabajo doméstico, ¿no? En el servicio doméstico. Y no tenían derechos laborales, y las obreras que había, las mujeres obreras cualificadas, trabajaban en el sector textil, en la industria del vestido y del textil. A partir de 1915 las mujeres empiezan a asociarse y las reivindicaciones, las primeras, a primeros del siglo XX, eran el voto de la mujer, la abolición de la prostitución y el desarrollo de la cultura. En la Segunda República, cuando se proclama y se aprueba la Constitución el 9 de diciembre de 1931, la Constitución republicana, que era en su momento una de las más avanzadas de Europa, se establece la igualdad jurídica, la admisión a los empleos y cargos públicos según mérito y capacidad, el trabajo como obligación social de todos los hombres y mujeres, el derecho al voto femenino y el derecho a ser elegidas para un cargo público. También se reconoce en esa Constitución el reconocimiento del matrimonio civil y la igualdad de los cónyuges. Se reforman el Código Penal y el Código Civil. Las mujeres podían ser testigos de testamentos y matrimonios civiles, podían ser tutoras de menores y de personas incapacitadas, conservar la nacionalidad del marido si el marido tenía otra, si se casaban con un hombre que no fuera español, y podían compartir con sus maridos los bienes conyugales y la patria potestad de los hijos e hijas. Tenían contratos desprovistos de cláusulas para ser despedidas si se casaban, entre otras muchas medidas. Lo de los contratos desprovistos de cláusulas para despedirla es que si una mujer se casaba, la empresa podía despedirla en el momento en que esta mujer se casaba. Es decir, solo las solteras pues tenían prácticamente derecho al trabajo. Estos derechos que luego perdieron las mujeres durante la dictadura franquista, pues todo esto se perdió otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho es la cláusula de los contratos, el derecho de los patronos, de los empresarios a despedir a la mujer cuando se casaba, volvió a ponerse en marcha cuando triunfó el golpe militar, el golpe fascista de Franco y comenzó la dictadura. Yo recuerdo como anécdota, cuando yo trabajaba de jovencita, de soltera, cuando me casé fui la primera mujer en mi empresa que pudo trabajar después de casarme, porque hasta entonces todas las mujeres que se casaban tenían que dejar la empresa porque así lo ponía el contrato en la cláusula y el patrón, el dueño de la empresa, pagaba por ello. Se suprimía como delito el adulterio y el amancebamiento.
El 2 de marzo de 1932 se aprueba la ley de divorcio. Era una de las leyes más progresistas de Europa, esta ley de divorcio, y admitía el divorcio de acuerdo mutuo y el derecho a la patria potestad de los hijos e hijas. También la Constitución de 1931, la Segunda República, promueve la abolición de la prostitución por decreto, del 25 al 28 de junio del 35. Una fecha, en unos sitios viene una fecha del 25 de junio y otra del 28, el decreto. Hasta ese momento el cuerpo de la mujer era considerado como una mercancía. Se legaliza el aborto, siendo ministra Federica Montseny, que ya ha dicho Laura, ya ha hablado de ella, que era destacada dirigente de la FAI y era ministra de Sanidad y Asistencia Social. Durante su mandato, durante su periodo de ministra, en 1936 se despenaliza y se legaliza el aborto, un derecho que seguimos teniendo pendiente y que sigue siendo un delito en el Código Penal, sigue figurando en el Código Penal. La incorporación de la mujer al trabajo se produce también en esta etapa. Para el gobierno republicano, pues es prioridad la incorporación de la mujer. Se reconoce el derecho de asociación y sindicalización. En ese periodo se decreta también la jornada laboral de 8 horas, que hasta el momento eran jornadas laborales pues de 12 o más horas. Se regularizó el trabajo nocturno y se aprobó la ley de descanso dominical. Esta fue para todos los trabajadores, excepto las trabajadoras del servicio doméstico, que ahí se encontraba en el grupo más numeroso de mujeres en este trabajo doméstico. Las mujeres obreras, como ya he dicho, que en su mayoría estaban en el sector textil, pues ahí existía un mayor número de mujeres sindicalizadas y los sindicatos que estaban presentes en el medio textil tenían mucha participación femenina. En el trabajo doméstico también hubo mejoras. En noviembre de 1931 se aprueba la Ley de Colocación Obrera y en esa ley se incluye a las trabajadoras domésticas en la ley del contrato de trabajo, que hasta ese momento no habían pertenecido, no tenían ningún derecho, y adquieren los derechos que integraba la ley, como alojamiento, asistencia sanitaria, alojamiento y alimentación por enfermedad durante 4 semanas, vacaciones anuales pagadas de 7 días por año y un día retribuido en caso de enfermedad grave o muerte por familiares próximos. También se regula por primera vez en la Segunda República el periodo de lactancia y el tiempo de baja por maternidad. Aparece la protección contra el paro en un decreto ley del 24 de mayo de 1931 que regula un subsidio contra el paro forzoso. En la participación política de las mujeres también se avanza bastante en ese sentido con respecto a la etapa de la monarquía borbónica, la etapa anterior. En las elecciones del 28 de junio de 1931, aunque todavía no podían votar, salen elegidas, como también ha hecho referencia Laura, a 2 mujeres feministas, salen elegidas diputadas Clara Campoamor, del Partido Radical, y Victoria Kent, del Partido Radical Socialista. Salieron 2 mujeres de un total de 465 diputados. Y en ese periodo también es cuando se aprueba el derecho al voto, que también ha hecho referencia Laura. Hay un enfrentamiento por diferencia de criterios de Clara Campoamor y Victoria Kent. El voto sale aprobado el 1 de octubre de 1931, el derecho al voto, por 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones, con lo que se aprobó el derecho al sufragio de las mujeres. En ese mismo año, en 1931, ingresa otra mujer a las Cortes y es Margarita Nelken, que es del Partido Socialista. Ya en las elecciones del 19 de noviembre de 1933, más de 6.500.000 mujeres ejercieron su derecho al voto.
convirtiéndose en ciudadanas de pleno derecho. Es verdad que en esas elecciones salió elegido un gobierno de derechas, pero también es verdad que en las siguientes elecciones, en el 36, pues salió por mayoría un gobierno de izquierda. Es decir, que la teoría esa de que las mujeres solo votaban a la derecha, pues se vino abajo o perdió todo su argumento, su fuerza, el argumento, en las siguientes elecciones. Y también como anécdota o como dato curioso, el primer diputado de Málaga, un diputado comunista, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero me ha venido a la cabeza en la anécdota, era médico en Málaga y médico ginecólogo. Entonces, como tenía mucho contacto con mujeres y además era una buena persona, porque ayudaba a las familias más desfavorecidas y entonces pues tenía muy buena imagen, muy buena prensa con las mujeres. Salió diputado elegido por Málaga, como digo, y salió del PC, diputado comunista. Y se debió en parte a la mayoría de votos de mujeres, porque trataba más con mujeres por su profesión que con hombres. Es decir, que la teoría pues sigue, ya empezaba a caer por su propio peso. Es verdad que sí, la Iglesia tenía mucha influencia, pero también yo pienso que también tenía influencia en los hombres y creo que, bueno, pues todo también es cuestión de una educación avanzada. En las elecciones del 16 de febrero del 36, otra mujer también sale diputada por Asturias, que es Dolores Ibárruri, militante del PC. Después fue elegida vicepresidenta de las Cortes Españolas, ya esto fue en plena guerra civil, y en la práctica fue la responsable de las relaciones políticas con el exterior. También señalar que Dolores Ibárruri fue la primera mujer en el mundo que fue secretaria general de un partido político no femenino, aunque fue entre 1942 y 1960, eso fue esa parte ya en el exilio. Pero hago constar esto porque no hace mucho el PP tuvo una secretaria general, como sabéis, Dolores de Cospedal, y en la actualidad Arrimadas es secretaria general de Ciudadanos. Y las dos han hecho referencia, curiosamente, a que eran la primera vez en España que una mujer era secretaria de un partido político, secretaria general. Entonces, pues desmentirlo, porque no es cierto, sino que la primera mujer secretaria, y además fue en el mundo, porque no había ninguna, en 1942 fue Dolores Ibárruri, que fue secretaria general del PC. En las organizaciones y en los sindicatos y partidos, las mujeres empiezan también a aumentar su participación, se afilian a partidos políticos y participan también en manifestaciones de manera numerosa. El PC, por ejemplo, pasó de 179 afiliadas en 1936 a 4.203 en 1938. Es decir, que aumenta la participación. Y también la Unión de Mujeres Antifascistas, que era de militancia heterogénea, pues también mujeres de UGT, del PC, de CNT, pues contaba ya con 50.000 afiliadas en 1936. Y el 1 de mayo de 1936 la manifestación unitaria contó con una presencia importante de mujeres. También me gustaría resaltar que aunque en estas intervenciones y en estas charlas siempre hacemos mención de determinados nombres propios, porque siempre se mencionan a las mujeres más conocidas y más famosas, también me gustaría señalar que el trabajo humanitario y pedagógico en la zona republicana no hubiera sido posible sin el bien hacer de muchas mujeres anónimas que dieron parte de lo mejor de su vida por la causa republicana. Entre ellas, por ejemplo, pues las maestras, enfermeras, sanitarias, esas mujeres que dieron mucho de su vida en la causa y también después en la guerra. El 18 de julio de 1936, el golpe fascista trunca los avances
de la Segunda República. Triunfa en una parte de España y en otra sigue el gobierno republicano. A la guerra o al frente se incorpora la mujer activamente en las milicias obreras. Surge la figura de la miliciana. Y esto es la segunda vez que ocurre en el mundo. En el ejército soviético, en el ejército de la Unión Soviética, se incorporó la mujer en 1917. Se incorporan las mujeres. Y la segunda vez que las mujeres se incorporan al ejército es en la Guerra Civil Española, con el golpe de Estado fascista. Las mujeres duran en el frente unos meses, en los primeros meses de la guerra. Después, las organizaciones femeninas, no todas, pero algunas, y también las organizaciones sindicales y los partidos coincidían en relegar a la mujer al papel de la retaguardia. Pero aún así, en el frente también hubo mujeres brigadistas. La mayoría de las mujeres, siempre que hacemos referencia a las brigadas internacionales se tiene referencia de hombres. Fueron miles de hombres los que vinieron a ayudar a la Segunda República y muchos son muy conocidos. Pero la figura de las brigadistas, las mujeres extranjeras que vinieron a España a luchar y apoyar a la Segunda República, son menos conocidas, pero también las hubo. Llegaron en torno a ser poco más de 1000, pero eran mujeres independientes, mujeres de la burguesía, de las democracias europeas. Sobre todo Alemania fue uno de los países que más mujeres en las brigadas internacionales aportó, y estas mujeres estaban formadas, eran profesionales, eran enfermeras, doctoras, eran mujeres, como digo, independientes, además con un comportamiento que tuvo sus choques una vez que estaban aquí en España, porque eran mujeres pues muy independientes, liberadas, y todavía pues chocaban aquí en España porque todavía no se había avanzado todo lo que hubiéramos querido. De estas mujeres, de la historia de estas mujeres brigadistas, hay un ensayo firmado por dos hijas, por dos mujeres, de un brigadista internacional checo que vino aquí a luchar por la República, y estas mujeres se llaman Ingrid y Anita Szyborowski. El estudio se llama, es alemán y salió en las librerías alemanas. No sé si habrá llegado ya aquí a España. Pero este libro en español, porque el título en alemán no podría pronunciarlo, es Mujeres y la Guerra Civil Española, 1936-1939. Después de esta situación de un poco de avance en la República, hay el después, que como hemos dicho ya, fue el final de la guerra, el triunfo del fascismo en España con la dictadura de Franco, y la mujer volvió a retroceder pues prácticamente a la Edad Media. Retrocedimos en vida, en derechos, se legalizó la esclavitud prácticamente, porque la mujer quedaba relegada al ámbito de lo privado, de la casa, del cuidado, y además de portarse bien, como ha hecho referencia a Laura, aquello del modo de vestir, los escotes, la ropa, el comportamiento. Las mujeres tenían que no solo ser honradas, sino demostrarlo y parecerlo. Y la dictadura también, irónicamente, libraba, esto entre comillas, claro, libraba a la mujer casada del taller y del trabajo, es decir, que para protegerla la metían en casa. Se derogó la ley del matrimonio civil y de divorcio, y el Código Penal volvió a recoger los delitos de aborto, adulterio y concubinato. Y, sin embargo, con la prostitución fueron más permisivos. Esto les parecía mejor dejarlo, que siguiera existiendo la prostitución. El Código Civil elevó la mayoría de edad a los 25 años, es decir, una mujer no era mayor hasta los 25 años, y las jóvenes tenían que permanecer en el hogar del padre hasta el matrimonio.
Yo quiero, con todo esto que hemos señalado o que yo he ido relatando brevemente, yo también estoy de acuerdo en que los avances en la Segunda República no fueron todo lo que nos hubiera gustado y no era una situación idílica porque, entre otras cosas, no hubo tiempo suficiente para poner en marcha los cambios que promovió la Segunda República. Pero sí que fueron importantes para la vida de las mujeres en aquella época porque era pasar prácticamente de la nada a tener derechos de ciudadana, derechos de persona. Entonces, sí tenemos que, desde mi punto de vista, darle el mérito que tiene en el momento en el que surgen, en el que se implantan estos avances en España. Si la guerra, pienso yo, mi punto de vista, si la guerra no hubiese truncado estos avances, pues probablemente hoy viviríamos en un país más avanzado, más democrático, sin monarquía, y probablemente no estaríamos reivindicando derechos que ya tendríamos consolidados, aunque sí estaríamos reivindicando otros, seguramente porque es verdad que la política no cambia, es decir, no se para, avanza y surgen nuevas reivindicaciones que hay que ir pues eso, reivindicando y derechos nuevos que hay que ir adquiriendo. Pero probablemente pues no estaríamos pensando todavía en los servicios públicos, en la educación, es decir, no seríamos un país tan atrasado. Y en cuanto a los retos para la Tercera República, pues desde el Movimiento Democrático de Mujeres nosotras planteamos unos ejes que nos parecen imprescindibles para que la República, la Tercera República Española, fuera de nuestro agrado, digamos, desde el punto de vista del MDM. Nosotras planteamos que la igualdad tiene que ser plena entre hombres y mujeres, que la República del siglo XXI será feminista o no será democrática ni igualitaria. Habría que eliminar la brecha salarial, la eliminación de la violencia contra las mujeres, la abolición de la prostitución y la interrupción voluntaria del embarazo libre y gratuita. Planteamos la igualdad social, la defensa de los derechos humanos entendidos en el más amplio sentido de estos derechos, porque pensamos que la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido mutilada y deformada, y todo esto en beneficio del desarrollo del capitalismo. Consideramos que los derechos humanos o se cumplen en su totalidad y para todos los seres humanos, o solo suponen una trampa para imponer el dominio de una minoría sobre los intereses de la mayoría. Pensamos también que hay que asegurar que los recursos del Estado se pongan al servicio del interés general, que la economía esté siempre al servicio de la persona, no las personas al servicio de la economía, que es lo que practica el capitalismo. Y sobre todo que tiene que haber una justa redistribución de la riqueza, una distribución democrática de la riqueza. Y luego avanzar hacia la democracia plena, una democracia radical que haga a las personas ciudadanas, que no seamos súbditos. Como estamos en una monarquía, somos súbditos que nos pese. Queremos ciudadanos y ciudadanas en su más amplio sentido, y no que seamos meros consumidores, que es el modelo de la democracia esta que tenemos de baja intensidad, y que también permita la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la planificación de la economía. Queremos un Estado laico en el que el papel de la Iglesia o a ninguna creencia se circunscriba claramente al ámbito de lo privado y que en lo público sea un Estado laico. También nos planteamos la paz como un objetivo, como un camino. Para nosotras la paz es también una cultura, un aprendizaje, y al mismo tiempo es un derecho y un deber del común de los ciudadanos, de la ciudadanía. Inversión en educación, en investigación, en fin,
hacer ciudadanos y ciudadanas libres. Y un funcionamiento de las administraciones públicas con rigor, con primacía de lo público y, sobre todo, austeridad y transparencia. Y con igualdad también, esta tercera república tendría que tener igualdad en los territorios, entre territorios. Es decir, una república federal igualitaria en nuestro territorio, en el territorio español, dentro de una Europa federal también, de una Europa igualitaria y solidaria, no que unos estados sean más ricos y mejor y con más derechos que otros. Y nada más, yo con esto termino mi intervención y como decía antes al empezar, espero que haya sido interesante y vuelvo a agradecer a Jaén por la República esta oportunidad de darnos voz a las mujeres y a las mujeres feministas y republicanas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Celina. Muchas gracias de verdad por compartir esta ponencia con nosotras. Y la verdad es que es necesario que se recuerden los avances que hubo en la Segunda República, principalmente en cuanto a las mujeres. Y la verdad es que es increíble, ¿no? Escuchar lo que has dicho de esa cláusula que había en los contratos antes de llegar a la Segunda República para que las mujeres pudieran ser despedidas en el momento que se casaran. Es alucinante. Y luego, pues bueno, como bien dices, esa cláusula se volvió a añadir, ¿no? Durante la dictadura franquista. A mí especialmente me ha gustado mucho cuando has hablado sobre las brigadistas, esas mujeres que vinieron de otros países a luchar por un Estado democrático como el republicano, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo, de verdad, también que hayas compartido esta conferencia con nosotras. Bueno, pues si os parece bien a las dos compañeras, vamos a compartir una pregunta que nos hace llegar. Juan García nos pregunta, para las dos, las que queráis contestar, o ambas, nos pregunta: para fortalecimiento del movimiento republicano organizado, uno de los objetivos del Encuentro Estatal por la República y de la Plataforma Provincial, ¿qué función creéis que deben tener las organizaciones políticas republicanas, principalmente las que tienen representación en las instituciones, y en concreto los cargos públicos, para la cohesión y crecimiento de un movimiento republicano potente? Pues no sé si queréis contestar, queréis dar vuestra opinión. Activa el micro, Laura, por favor. Vale. Que lo que pregunta, a ver, ¿cómo se llama? ¿Qué le pregunta? García. Bueno, Juan va en relación yo creo que va un poco en relación al espíritu autocrítico que debemos de tener y pensar en qué está fallando por tener espíritu autocrítico el movimiento por la Tercera República, porque yo creo que son tan evidentes. Y yo creo que el primer movimiento más antirrepublicano que hay hoy en día en la actualidad, sinceramente pienso que es la familia de los Borbones, porque yo creo que con sus actos si nosotros no estamos viendo, como dice Juan, y lo que ha dicho antes Celina, o no sé si tú, no sé qué lo ha dicho, si José o Celina, que estamos viendo que las infantas se van a ver a su padre, que se vacunan, que roban, que es una figura intocable, la anomalía de la Constitución, la anomalía cuando dice que el poder emana del pueblo, pero que luego es una monarquía parlamentaria. Tenemos que tener espíritu crítico desde las instituciones y no sé darle lo que es una solución automática, pero el movimiento por la República en todos los ámbitos tiene mucho que hacer y tiene mucho que en esta línea, la línea que estamos haciendo, coloquios, difusión, congresos, conferencias, manifestaciones. Yo creo que el movimiento en las instituciones no, dentro de las instituciones se hace mucho más en la calle,
creo yo. Aunque es cierto que hay que tener 1000 pies en la calle y uno dentro, pero se hace más con el movimiento social. El movimiento social es quien mueve las instituciones. No creo que desde dentro no sale la fuerza viene desde la calle y desde nuestra labor colectiva. No sé si va por ahí, y si no, pues dicho está. Juan. Sí, vamos a ver, yo creo que dentro del movimiento republicano debe de ir unida la función, pero unida en la lucha, y luego cada uno su papel, ¿no? A mí me parece que las organizaciones políticas es muy importante que estén presentes, las organizaciones políticas republicanas, y que sin ningún tipo de prejuicio ni de complejo, que digan que son republicanos, ¿no? Pues normalmente los partidos de izquierda. Es verdad que también hay republicanos de derechas, pero en este país son menos. Yo creo que la función es primordial, la función de las organizaciones políticas. También primordial las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, el movimiento. Yo creo que el movimiento republicano debe ser un conglomerado de todo, porque yo creo que la clase trabajadora tiene que tener, como clase trabajadora, tiene que tener referencia política y referencia sindical y una referencia social, ¿no? Pienso que todo va unido, y desde luego a mí me parece que, porque es que lo digo porque también hay, no sé si a lo mejor el compañero que ha hecho la pregunta se refiere o ha tenido en cuenta esto. Yo es que personalmente percibo que vivimos en una época que hay un poco de como de un poco de pudor a decir que hacemos política, ¿no? Enseguida se dice, pues no, es que no, yo no hago, la política está muy denostada, ¿no? Pero yo no creo que deba de ser así. Hay una política que está denostada o que es mala política, pero hay otra política que va en beneficio de la mayoría y sobre todo, en este caso, por beneficio de la clase trabajadora, que es a la que pertenecemos. Entonces me parece que debe de ser eso, el movimiento republicano debe de ser un conglomerado de todo y tener referencias políticas, sindicales y sociales. Pienso si va por ahí la pregunta. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo, como dice Laura, que la fuerza, la principal fuerza, tiene que venir desde la sociedad, debemos de empujar, pero también creo mm, que, que las formaciones políticas, formaciones sindicales, como también ha comentado Celina, también no estaría de más que apoyaran un poquito más a los movimientos republicanos, memorialistas. No estaría de más. No se trata de que pisen el trabajo de los colectivos republicanos, sino de que los apoyen, de que, bueno, ya sabemos que las formaciones políticas que son republicanas no se esconden, pero muchas veces quizás nos falta eso, un poco más de apoyo y de involucración, de involucrarse, ¿no? Simplemente de ir de la mano juntas, ¿no? Porque al final vamos en el mismo barco, ¿no? Queremos que esa institución que está parasitando desde hace mucho tiempo este país desaparezca, y entonces la única manera es remar juntas, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a ver si hay más preguntas. Vamos a ver. El compañero también que acaba de preguntar antes, Juan García, nos vuelve a preguntar por mensajería privada en Facebook. Nos pregunta que si en concreto los cargos públicos como representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, que se sientan republicanos y progresistas, ¿qué función deben tener? Remarcando los cargos públicos, ¿qué función creemos que deben de tener los cargos públicos como representantes del pueblo? A ver. Vale.
Mira, si queréis, intervengo yo porque es corto, pero lo tengo muy claro, muy claro. Los cargos públicos deben de responder a las demandas de, del movimiento social, del asociacionismo por la Tercera República. Deben de escuchar sus demandas, porque ellos tienen que gobernar bajo el mandato de los ciudadanos y de las ciudadanas, que somos los que les hemos puesto ahí. Entonces, tienen la obligación de escuchar nuestras demandas, abrirnos las puertas, recibirnos y luego moverse en aras de conseguir esas reivindicaciones nuestras. Ellos están ahí porque lo hemos puesto nosotros. Que no se les olvide. Creo que esa es la labor que deberían de cometer en este sentido. Ya está. Sí, totalmente de acuerdo con Laura. Los cargos públicos que tienen capacidad o ejercen gobierno, pues lo que tienen que hacer es representar al pueblo, que para eso han sido elegidos. Y los cargos públicos en la oposición, pues igual, recibir a la ciudadanía, tratar de trasladar al Congreso, a las diputaciones, sean cargos públicos de donde sean, de ayuntamientos, pues que tienen que trasladar las peticiones, las aportaciones, las reivindicaciones no solo del movimiento republicano, sino de toda la ciudadanía, porque para eso están elegidos. Yo en este caso me voy a permitir que por mi experiencia como cargo público, pues creo que, vamos, tiene que ser así. Yo, mi experiencia es municipal en el ayuntamiento y siempre lo que hemos tratado de hacer y se trata de hacer en los grupos municipales, pues de trasladar, en este caso, al pleno del ayuntamiento, que como sabéis, los ayuntamientos no tienen capacidad de legislar, pero sí tienen capacidad para aprobar en los plenos, llevar a cabo acuerdos y trasladarlos a las administraciones. Pues en nuestro caso siempre ha sido así, trasladar las reivindicaciones de los movimientos sociales, del movimiento republicano, por supuesto, pues casi siempre el pleno cercano al 14 de abril pues se ha presentado alguna moción en este sentido para recordar lo que fue la Segunda República y las reivindicaciones para la Tercera. Es decir, que la capacidad que tienen los cargos públicos por su posición, pues deben de aprovecharla en eso, en ser la voz en las instituciones de la ciudadanía a la que representan. Pues nada, respecto a esto que acabáis de comentar ambas, qué función deben de tener los cargos públicos, pues desde Jaén por la República no podemos estar más de acuerdo con la respuesta que habéis dado las dos. Vamos. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando el acto. Queremos dar las gracias de nuevo a todas las personas que habéis entrado hoy en directo a compartir esta conferencia con nosotras. Gracias de nuevo por vuestra difusión. Agradecer nuevamente a nuestras compañeras Lina y Laura que aceptaran esta invitación. Daros las gracias por la gran ponencia que sabemos que habéis hecho. Y bueno, pues ahora decir a todas las personas que nos están viendo que os animamos a que os unáis a nuestra plataforma. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook, de Twitter o a través de nuestro correo electrónico jaenporlarepublica0@gmail.com. Y por supuesto, pues os animamos a que participéis en los colectivos republicanos memorialistas que haya en vuestros territorios. Bueno, para terminar, quería compartir con vosotras hace poco una buena amiga republicana hasta la médula, pues me citó unas palabras, una reflexión de Bertolt Brecht, que me gustaría compartir con vosotras. Estas palabras de Bertolt Brecht se las queremos dedicar a todas las personas que sufren la represión de un Estado con muchas carencias democráticas. Personas que incluso están en prisión por hacer uso de un derecho constitucional como es la libertad de expresión. Así que estas palabras van para ella. Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento
al lecho que lo oprime. Pues muchísimas gracias, de verdad. Salud y república. Muchas gracias a vosotros. Salud y república. Muchas gracias. Salud y República Feminista. Eso es.